Bueno, pues hoy tenemos al otro lado de nuestro teléfono, de nuestra cámara, a una de las personas que, bueno, pues ha permanecido seguro buena parte de ese tiempo, casi en vilo, para que todo transcurriera de la mejor manera posible en el ARE, en el Hospital de Alta Resolución de nuestra localidad. Francisco Sánchez, director de este centro, se encuentra hoy con nosotros. Desde hace ya algunos días esperábamos mantener con él esta entrevista, que lógicamente no ha sido fácil debido al nivel de ocupación tan grande que ha tenido para reorganizar y reestructurar pues un centro sanitario como el nuestro. Buenas noches, Francisco, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Virginia, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues nos toca un poquito primero hacer un histórico de esta pandemia, de este estado de alarma desde que se decretó el 14 de marzo, cómo se reorganiza el hospital de Puente Genil, pues para el día siguiente prácticamente estar en marcha. Cuéntenos un poco, ¿no?, cómo fue aquella reestructuración y cómo han sido las vías de protocolo de entrada por urgencias que se han tenido que habilitar en el ARE, pues para atender a distintas patologías y sobre todo de forma específica a aquellos usuarios que posiblemente entraran con una afección por coronavirus. Pues sí, como muy bien dices, en aquella época ya recibíamos desde el Ministerio de Salud y de la Consejería de Salud unas directrices, unos protocolos, unas maneras de actuar a las que tenemos que aplicarlo aquí en nuestro hospital. Desde el primer momento se establecieron inicialmente dos circuitos diferenciados para que los pacientes con sospecha de COVID y los que no fueran sospechosos no se cruzaran en el camino. Hicimos inicialmente, los primeros días, una división en el mismo área de urgencia, donde diferenciamos claramente estos dos circuitos, pero conforme iba avanzando la pandemia, que los casos fueron aumentando, tuvimos que hacer incluso modificaciones a nivel estructural dentro de la urgencia. Tuvimos que separar una parte, toda la antigua urgencia como zona de COVID, como zona de procesos infecciosos, y tuvimos que habilitar el ala norte de esa primera planta, el gimnasio, la pacientes no sospechosos. Eso en el área quirúrgica y de consultas externas, pues en principio tuvimos que suspender las consultas y atendiendo solamente a aquellas personas que desde primaria o bien desde el mismo hospital considerábamos que eran pacientes preferentes. A esos mantuvimos las consultas y se fueron atendiendo. Y así poco a poco hemos ido reformando y adaptándonos un poco a la situación que se iba viviendo aquí en Puente Genil. Francisco, ¿capacidad el hospital de ingresos hospitalarios? ¿Qué capacidad tiene? Recuérdenos un poco estos datos para que una persona pueda que ingresada independientemente de la patología por la que lo haga. Sí, en este hospital tenemos 24 camas de ingreso que son polivalentes. Polivalentes porque lo mismo sirven para observación que para cirugía mayor ambulatoria, como para ingresos de medicina interna o cualquier otra especialidad. Sí, son 24 camas físicas los que tenemos para ingreso. Quisiera aclarar a todos nuestros telespectadores que lógicamente el director del ARE, bueno, pues no puede dar información relativa a los ingresos, por supuesto ni identidades, ni cómo ha transcurrido por preservar, ¿no?, a todas aquellas personas que hayan estado contagiadas. No nos puede facilitar datos al respecto de cómo ha transcurrido el periodo más duro de coronavirus, de contagiados y de infectados en el hospital. Quiero aclarar porque claro, a mí me pide el cuerpo hacerle muchas preguntas al respecto que no voy a obtener respuestas, entonces las vamos a obviar, pero al menos hasta donde usted pueda llegar durante la época álgida, quiero decir, durante los puntos de inflexión de contagio en el área de nuestra localidad, ha habido recursos físicos, sanitarios, de todo tipo suficientes para atender la avalancha que me consta que en algún momento pues habéis tenido en el hospital. ¿Ha habido estructura suficiente para atender a los contagiados en Puente Genil y que han estado ingresados en el ARE?
Sí, en todo momento se ha garantizado tanto los recursos materiales como humanos. Hemos tenido que hacer contrataciones específicas para aumentar nuestra plantilla y poder atender con la máxima garantía de calidad y seguridad a nuestros pacientes. Y a nivel de recursos materiales siempre hemos contado afortunadamente con todo lo que era necesario, en mascarillas, batas, hemos contado con todo. Eso sumado, eso sí, a la solidaridad inmensa que tiene este pueblo de Puente Genil y que ha manifestado con respecto a nosotros, ¿no? Donaciones de cualquier tipo, lo que te puedas imaginar, desde mascarillas, pantallas protectoras, batas, guantes, comida, lo que te puedas imaginar, hemos recibido aquí en este hospital desde la población no solo de Puente Genil, que ha sido inmensísima, sino también de pueblos aledaños. Durante la época más dura de los contagios recibimos dos tipos de informaciones y ahora me gustaría que lo aclarara. Por un lado, las personas contagiadas a las que nosotros hemos tenido acceso, incluso hemos entrevistado, cuando han recibido el alta hospitalaria hablaban de la calidad humana, de las prestaciones recibidas, de los recursos sanitarios puestos a su disposición para la recuperación, y por otro lado, pues se oía, ¿no? Tú sabes, hoy en día las redes sociales también son muy nocivas en ocasiones, pues que en el hospital de Puente Genil se estaba produciendo un caos por toda la situación de COVID. Bueno, ahora nos gustaría que tenga la palabra y que explique un poco si realmente se ha producido ese caos que ha trascendido, por lo menos que hay ciudadanos que lo han comentado, no sabemos con qué veracidad. En ningún momento, eso te lo puedo afirmar, en ningún momento ha habido situación de caos. Estaba controlado desde primera hora. Obviamente, los días iniciales, enfrentándonos a una situación inesperada, donde no teníamos experiencia ninguna, pues las cosas se hacían un poquito más lentas. Pero la lentitud y hacer las cosas con tranquilidad no significa caos, significa ganar experiencia. Cosa que conforme iban pasando los días, los profesionales se desenvolvían de una manera absolutamente limpia, tranquilos, con una atención al ciudadano exquisita. El sentimiento que tenían nuestros profesionales eran que se convertían en esa familia del paciente ingresado que no podía recibir visitas. La verdad, el sentimiento de caos no ha habido, yo no he percibido, ni mis profesionales tampoco me han comentado, ni siquiera los pacientes que han estado aquí hospitalizados han referido eso. Un poco de tranquilidad, pero que luego con el momento que cogieron la experiencia de esta nueva se desenvolvía con una absoluta limpieza y tranquilidad. Francisco, comentar también un poco en qué medida, no sé si en términos reales o porcentuales, ha crecido la plantilla a la que usted refería anteriormente, es decir, han tenido que contratar durante el estado de alarma para atender sobre todo los casos COVID. ¿En qué medida? ¿En términos porcentuales al menos tiene el dato, o en términos reales cuánto ha crecido la plantilla para atender a los contagiados por coronavirus durante esta época y en general para atender a otras patologías en el hospital? El dato fijo exacto no te lo puedo decir. Lo que sí te digo es que las plantillas en momentos puntuales eran el doble de lo que tenemos habitualmente de asistencia. A nivel de enfermería, de auxiliares, había momentos en que había el doble de personal trabajando en ese mismo momento que en una situación. ¿Se podría decir que es la primera vez que el hospital de Puente Genil ha requerido de tanto esfuerzo humano en este sector de profesionales y al mismo tiempo ha estado con un nivel de ocupación tan elevado desde su historia, que no es muy larga, de este centro sanitario? Nivel de ocupación como el que hemos tenido en varias ocasiones, porque en la época de invierno los ingresos son frecuentes y estancias largas. Pero el problema era el nivel de complejidad de atención de este tipo de pacientes. No solo ya que estuviera la planta muy llena, sino que además el nivel de complejidad de estos pacientes
excedía a lo habitual. Por eso la necesidad de duplicar o de reforzar las plantillas para que esa atención fuera lo más eficiente posible y siempre manteniendo los niveles de seguridad que requerían tanto el profesional como el paciente. Bueno, y llega el momento de disminución de los contagios y sobre todo de la virulencia del propio contagio, que está haciendo que haya disminuido notablemente los ingresos hospitalarios. Si bien es cierto que en Puente Genil, en datos, conocemos que bueno, pues se van produciendo, se sigue contagiando, ¿no?, los vecinos de Puente Genil, pero también es cierto que el nivel de ingresos ha descendido notablemente. Entonces Salud empieza a aplicar ya una reorganización de nuevo de todo el sistema hospitalario a nivel andaluz, y nos compete a nosotros. ¿Cómo se está haciendo y desde cuándo la reorganización de nuevo del hospital, tanto a nivel físico, de personal, como en atención sanitaria, para recuperar aquellos servicios que han quedado suspendidos durante la primera parte del confinamiento? Bueno, efectivamente, y a Dios gracias, esto está ocurriendo. Ya está bajando el nivel de asistencia, el número de contagios son cada vez menor, lo que nos va a permitir el que ese retraso que teníamos tanto en consultas externas como en cirugía, retomarla otra vez para intentar ponernos al día. De momento hemos empezado ya con, como te he comentado al principio, las consultas preferentes de determinadas especialidades que nosotros consideramos que no eran demorables, esas se han ido atendiendo. Igual que se han ido atendiendo las revisiones a nivel telefónico. Nuestros profesionales, nuestros profesionales médicos, aunque no estuvieran aquí presentes, desde sus domicilios han estado siguiendo a los pacientes, llamándolos, ver cómo iban, si le tocaba revisión, volverlos a citar. Ese seguimiento se ha mantenido. Ahora, en este momento, toca intentar volver a los cánones normales, a las consultas de presencia física. No coincidan en que no haya muchos pacientes en la sala de espera para evitarse los contagios, y poco a poco vamos a ir retomando la normalidad, tanto en consultas externas como en cirugía. Francisco, los ciudadanos tienen una duda. ¿Qué deben hacer? ¿Llamar al ARE? ¿Se pondrá en contacto con ellos para aquellas consultas que ya estaban dadas y que quedaron suspendidas? Ahí hay un poco confusión que me gustaría que lo aclarase, porque nos estarán viendo muchas personas que tengan esa duda. Bueno, ¿mi cita qué hago? ¿Me van a llamar? ¿Tengo que volver a llamar? ¿Cómo se reanuda todo eso de cara al ciudadano? ¿Cómo se está comunicando al ciudadano la recuperación de todos esos servicios que quedaron aplazados, suspendidos o en el aire? Pues es una colaboración muy estrecha entre el área de atención al ciudadano y el propio especialista que lleva la consulta. Entre ellos van a ir revisando uno a uno los pacientes que tenían esa demora, y los van a ir llamando. Se va a llamar desde el propio hospital, se va a llamar al ciudadano diciéndole cuándo tiene esa cita y a qué hora. No se preocupen que todos ellos irán llamándose. Sí, con esa prioridad que he comentado antes, primero preferentes o los menos demorables. Habrá patologías que son revisiones que tardarán un poco más en llamarse, porque se ha intentado contactar con ellas por vía telefónica, y que las revisiones ya el paciente, el profesional ya la ha visto, ya tiene su tratamiento, está orientado al diagnóstico, entonces nos podemos permitir un poquito de retraso para volverlo a ver. Donde vamos a hacer más hincapié es en retomar esas primeras consultas derivadas de atención primaria. Francisco, durante un tiempo se nos ha pedido a los ciudadanos desde Sanidad que prioricemos realmente, si tenemos que desplazarnos a un centro sanitario, que realmente esté justificado, ¿no?, la asistencia por las urgencias sanitarias. Esto no sé hasta qué medida se ha venido cumpliendo y si a veces ha podido ocurrir en exceso, es decir, que ha habido ciudadanos que por el temor a poder contagiarse pues han aguantado, han resistido una patología que se ha podido convertir en algo mayor. Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué recomienda que se haga ya a partir de ahora, que parece que está toda la situación mucho más calmada en relación al COVID y realmente la puerta de urgencia, digamos, entre comillas, pues está más relajada, ¿no? Y aquellos vecinos que realmente sientan alguna malestar, alguna patología, bueno, pues puedan acudir a hacerlo antes de que se convierta el problema en algo mayor, ¿no? ¿Qué nos recomiendan en este sentido? Yo recomiendo siempre que el ciudadano hable con su médico de cabecera,
El que mejor conoce la enfermedad, el que mejor conoce al paciente es su médico de cabecera y es con el que tiene que contactar para pequeñas cosas o pequeñas alteraciones. Lo que sí vuelvo a insistir, te lo he dicho ya en alguna ocasión, que el paciente que tenga patologías graves, un dolor torácico con falta de aire, que no se espere, que los servicios de urgencia están abiertos, que estamos 365 días pendientes de ellos y que hay patologías que necesitan atención urgente en ese mismo momento. Un defecto del habla, que no mueve un brazo, que le duele el pecho y se ahoga, un dolor intenso que no cede. Ese tipo de cosas tenemos que valorarlas y los servicios de urgencia están para eso. Para no se pagan por teléfono, que son los que mejor lo saben. Pero que hay enfermedades, hay síntomas que no pueden demorarse. Es curioso que hemos tenido menos casos de infarto, hemos tenido menos casos de otras patologías graves. Entiendo que por el miedo a venir. Yo insisto mucho que hay procesos que no son demorables. Un dolor intenso que no cede, con los analgésicos habituales, pues tienen que acudir. Tenemos que averiguar qué es eso. Una persona que le falte el aire no puede esperarse en casa, porque no va a ir mejor. Que acuda al servicio de urgencia, ¿de acuerdo? Hay enfermedades que no son demorables. Vale, bueno, pues esto está claro. Decía usted hace un momentillo, de momento la situación parece que está todo más controlado, más calmado. De momento, entiendo que hacía referencia a un posible rebrote. Todos los especialistas a nivel nacional, ¿no?, están apuntando al final del verano, principio, sobre todo la llegada del otoño, entre comillas, podría haber un rebrote. En este sentido, bueno, ¿cómo está organizado todo de cara al verano y qué puede ocurrir de cara a un potencial rebrote, Francisco? Desde el hospital de Puente Genil, desde el inicio de esta pandemia, hicimos un protocolo, elaboramos un procedimiento que era un plan de contingencia. Un plan de contingencia en los que valorábamos y escalábamos la situación según el número de pacientes que acudieran a nuestra urgencia o requirieran ingreso. Ese plan de escalada lo hemos diseñado también en desescalada y ya está hecho. Ya tenemos todas las bases, todos los cimientos para que, no por COVID, sino por cualquier otra situación que se exceda de lo habitual, podemos agarrarnos a ese procedimiento, ese protocolo y sabremos ya en todo momento qué es lo que tenemos que hacer para hacerle frente a esa nueva situación. Llámese pandemia COVID o llámese lo que queramos ponerle, ¿no? Bueno, pues Francisco, para ir acabando, No, dime. Decía, perdón, es que se había entrecortado un poquito la conexión. Decía que para ir acabando, a nivel personal, por su parte, y un poco también en nombre de todo el equipo, en esa parte más humana, porque evidentemente todos son sanitarios, auxiliares, desde las limpiadoras, es decir, esa familia, ¿no?, a la que de alguna forma aludía usted a lo largo de la entrevista, ¿cómo se ha vivido a nivel anímico? Porque no podemos olvidar que al fin y al cabo, pues todos los sanitarios sois personas que luego vuelven a casa, que no saben en un momento determinado si se han podido contagiar por muchas medidas de seguridad que se hayan adoptado, porque hayan estado dotados de los EPI necesarios. Por todo eso sabemos que aún así se han producido contagios, incluso desgraciadamente fallecimientos, afortunadamente no aquí en Puente Genil, pero sí en otros sitios, ¿no? ¿Cómo ha vivido la plantilla toda esta situación a nivel particular? ¿Cómo ha estado el ánimo, no? Bueno, como en todas estas situaciones, al principio con temor, con mucha precaución, con lo que bien decías, ¿no? ¿Qué me voy a llevar? No por mí, sino ¿qué me voy a llevar a mi casa? ¿Qué me voy a llevar a mi hijo, a mis padres o a mi pareja? Ese temor estaba, pero la profesionalidad, el cariño, el amor por la profesión con el que cuentan absolutamente todos los profesionales que trabajan en este hospital, ha hecho minimizarlo. Era una entrega absoluta, una dedicación absoluta hacia sus pacientes, un compañerismo increíble, de verdad, orgullosísimo de pertenecer a este grupo de profesionales que han desarrollado su labor en este hospital.
y los miedos se han ido disipando, por lo que comentábamos, ¿no? De hace y no solo a tu paciente, sino a tu entorno, ¿no? Se está relajando la ciudadanía, se está relajando la población con respecto al COVID. Ahora precisamente que hemos entrado en la fase 1 de la desescalada, donde ya pues la movilidad está prácticamente permitida pues para casi realizar cualquier gestión. ¿Qué nos recomienda desde el ámbito sanitario? A nivel sanitario, que no bajemos la guardia, que no perdamos todo lo que hemos ganado, no lo perdamos ahora por salir a tomar una cerveza o por salir a tomar un poco el aire. Ser consciente. Yo sé que la ciudadanía creo que lo tiene interiorizado, creo que sabe hacer las cosas bien, creo que son lo suficientemente responsables para seguir haciendo las cosas bien. Y yo, la verdad, confío plenamente en que nuestros ciudadanos, nuestros convecinos, sigan haciendo las cosas como hasta ahora, con inteligencia, con responsabilidad, con solidaridad y respeto a todos los que trabajamos aquí o incluso sus propias familias, ¿no? Yo estoy convencido de que esto ha calado en nuestra gente, ha calado en nosotros, y como en todos lados habrá alguien que se le vaya la cabeza y haga la cosa de otra manera. La inmensa mayoría que están haciendo. Bueno, pues para terminar, y es una pregunta muy personal, ¿qué ha sacado en claro personalmente como humano de esta pandemia, de esta situación tan extraordinaria en la que todos nos hemos visto casi de la noche a la mañana involucrados y hemos tenido que reaccionar de una manera o de otra, cada uno según sus circunstancias? En la parte humana, ¿cuál es la reflexión particular que saca? Pues mira, yo creía que el ser humano era egoísta por naturaleza, y esto, lo que hemos vivido en estos meses, me ha demostrado que no, que la teníamos escondida, pero tenemos una solidaridad y un corazón que en estas situaciones las que se ponen de manifiesto, que eso que lo teníamos ahí un poco guardado y un poco olvidado. Lo que me saco de experiencia es que el ser humano es bueno por naturaleza, es solidario por naturaleza y que tiene buen corazón por naturaleza. Lo que pasa es que algunas veces se nos olvida. Muy bonito. Bueno, pues Francisco Sánchez, director del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, del ARE de nuestra localidad, muchísimas gracias por habernos atendido. Sabemos la presión bajo la que ha estado durante todo este tiempo, como no podía ser de otra manera ante estas circunstancias tan excepcionales y en un foco tan especial como es un centro sanitario el que usted dirige. Gracias por haber atendido esta llamada. Iremos hablando más adelante cuando pues esta situación aún esté más controlada, cuando todo haya vuelto, digamos, a la normalidad, para que hablemos de sanidad y hablemos de otras cuestiones que no nos tengan tan en vilo como el COVID. Gracias, Francisco Sánchez. Muchas gracias a vosotros. Muy amable. Buenas noches.